investigar sobre la música? Nosotros somos Janet, Alfredo, Sofía y Estefanía y les daremos más conocimientos acerca de la música. No podemos decir con exactitud cuándo tiene sus comienzos, pero sí podemos asegurar que no tendrá fin mientras exista en la humanidad, ya que la música no es un invento ni un descubrimiento, sino una función natural del hombre. La música tiene una enorme importancia en nuestra vida y aunque no nos demos cuenta, está presente en todo momento. Piensa, por ejemplo, en un programa de televisión, una película o incluso un anuncio comercial. ¿Cómo serían sin la música? ¿Y qué te parecería ir a una fiesta en la que no pongan música? Pues bien, primero debemos conocer que la palabra música se deriva de la palabra griega, musa, por el coro de las 9 musas dirigidas por Apolo, las cuales conservaban los cantos y las melodías junto con las otras artes. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente y significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos y los instrumentos para producirlos, con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Como todo sonido se propaga por el aire o el medio en el que se inserte, y por lo tanto sus propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. Se compone de 4 parámetros fundamentales que son la altura, que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en graves o bajos y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus vibraciones. La duración, o sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. La intensidad, que es la fuerza con que se produce un sonido o la energía que contiene sus ondas sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. El timbre, que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo componen, en el caso de los sonidos complejos como los musicales, y es lo que nos permite distinguir a los distintos instrumentos que suenan en una orquesta. En resumen y un poco más claro, la música es el arte de bien combinar los sonidos y silencios. Sirve para expresar únicamente sentimientos y estados de ánimo. Otra de sus características es el uso de instrumentos, como la orquesta o instrumentos de cuerda. También es el uso de sonidos y silencios, partituras para leer y el uso de notas musicales. La música y las bellas artes. La música forma parte de las bellas artes y como todas las bellas artes tiene características propias que las distinguen de las demás. Usa como único medio de expresión los sonidos y silencios, considerándose por eso subjetiva. Las demás bellas artes se emplean como medio de expresión la materia, considerándose objetivas. El ritmo, aun cuando es esencial en la música, solo es una manera de ser el sonido. Notación musical. La música cuenta con su propio tipo de escritura, llamada notación musical, la cual ayuda a los músicos a escribir la música que quieren tocar por medio de las partituras, que tienen signos como el pentagrama, que se define como 5 líneas horizontales y 4 espacios entre cada una de las líneas, donde se escriben los signos musicales. Las notas. Las notas son figuras en forma de óvalos que se escriben en las líneas del pentagrama y representan los sonidos. Dependiendo de su ubicación en el pentagrama, representan un sonido distinto. Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Además, las notas tienen distinta duración, llamada valor, y distinta forma, llamada figura. Como se observa en este cuadro, las notas tienen un nombre y duración distinta por la forma que poseen. Otros signos utilizados en las partituras son los silencios, que representan la interrupción del sonido y al igual que las notas pueden tener distinta duración. Otros signos utilizados son las claves, que sirven para determinar el nombre y la altura de las notas y se colocan al inicio de un pentagrama. Y por último, las alteraciones, que modifican la entonación de las notas. Las alteraciones son el sostenido, el bemol y el B cuadro. Los elementos de la música. Pues bien, en la música hay 3 elementos esenciales, que es la melodía, que se puede definir como la sucesión de sonidos simples o notas. Por ejemplo, al cantar una canción lo que hacemos es entonar una melodía.
Otro de los elementos es la armonía, que es una sucesión de tres o más sonidos o notas que se producen al mismo tiempo y son conocidas como acordes. Un ejemplo de la armonía es el acompañamiento con piano o guitarra, y el ritmo, que podemos definirlo como el orden de los sonidos y silencios. Clasificación de los instrumentos. Los instrumentos musicales se clasifican en idiófonos, en los cuales el sonido se produce por la vibración del propio cuerpo del instrumento. Este es el caso de numerosos instrumentos de percusión. Membranófonos. El sonido es originado por la vibración de una membrana, como sucede en los tambores. Cordófonos producen el sonido por la vibración de una o más cuerdas, por ejemplo la guitarra, el arpa y el violonchelo. Aerófonos. El sonido se origina por la vibración del aire en el cuerpo del propio instrumento, pero no porque vibren membranas, cuerdas u otros elementos. Algunos aerófonos son el saxofón y la trompeta, y los electrófonos, que utilizan electricidad y amplificadores, por ejemplo la guitarra eléctrica. Orígenes de la música. El surgimiento de la música antigua fue el hombre admirando los sonidos naturales, desde una cascada hasta el movimiento de las ramas de los árboles siendo provocadas por el viento. En el origen de la música, en Egipto-Mesopotamia, se valoraban los instrumentos musicales como objetos artísticos y de comunicación. En épocas antiguas, se asociaba el canto a los rituales religiosos, siendo una forma que expresaban sus necesidades a los dioses. Anteriormente los instrumentos se fabricaban con huesos, cañas, troncos y conchas, totalmente diferente a lo que conocemos ahora. El desarrollo de la música ha tenido diferentes etapas. Algunas se originan por un desarrollo o un cambio de pensamiento. La etapa de la música prehistórica, siendo estas sus orígenes, la música en el mundo antiguo, en esta etapa comenzaba la creación de instrumentos musicales. La música en la Edad Media, en esta época se tuvo un gran auge de instrumentos, en cada etapa lo hay, e incluso no solo surgen instrumentos, sino también los ya existentes reciben mejoras. Se desarrollaban no solo en tocar los instrumentos, sino también la voz, ya que se dieron cuenta que forma una gran combinación melódica. La etapa de la música renacentista cambiaba de forma considerable la expresión de la música, ya que el renacentismo para las personas de aquella época, la forma de pensar de las personas renacía, cambiaba, dejando el pasado amargo de la época del oscurantismo, cambiando la perspectiva del que conocían. La etapa de la música clásica, barroca, clasicista, romanticismo e impresionismo. Estas fueron etapas del arte que impactaron diferentes artes, como la música, literatura, pintura, escultura, entre algunas otras más. La etapa de la música moderna y contemporánea. Contemporáneo viene del vocablo griego contemporáneos, que quiere decir lo que coincide en el tiempo. Dentro de esta etapa coinciden los instrumentos, el cómo tocar los instrumentos y de cantar. También grandes inspiraciones y creatividad al conocer grandes exponentes de etapas pasadas, siendo este un choque creativo e inspirativo. Dentro de cada etapa surgieron diferentes géneros, cada uno tuvo un impacto en cada época. Algunas fueron las que caracterizaron y les dieron el nombre a la etapa. Géneros. Música clásica. En la música clásica se usan instrumentos que caracterizan al género. Estos instrumentos producen sonidos más quebradizos y agudos, siendo estos el piano, el violín, la viola, la trompeta, el trombón, el violonchelo, el oboe, el corno, el fagot, el clarinete, el contrabajo. También se puede considerar el arpa y versiones anteriores de lo que hoy conocemos como guitarra. Exponentes importantes dentro de este género y sus grandes obras son Wolfgang Amadeus Mozart con Tempest y Turkish March.
Ludwig van Beethoven con la sonata de Moonlight, Johann Sebastian Bach con la toccata and Fugue, Frédéric Chopin con Black Key Etude y Revolutionary Etude. Blues. El blues surgió en la escena musical de Memphis a principios del siglo XX de la mano de W. C. Handy, quien incorporó motivos de este estilo tradicional en las composiciones de su banda, dando un toque urbano a un estilo predominante rural. Este género musical es una forma única del jazz que se ha consolidado desde 1900. Independientemente de la instrumentación del título de la pieza, del tiempo de ejecución, el blues se caracteriza por tener una estructura armónica básica, aunque hay variaciones por contracción o expansión. Algunos de los músicos más conocidos de este género es Robert Leroy Johnson, Willie Dixon, Albert King, Eric Clapton. Los instrumentos más comunes que se usan en el género blues es la guitarra, el bajo eléctrico, la batería, el piano, la armónica, el saxofón y el trombón, junto con la trompeta. Jazz. Uno de los elementos que conforma al jazz es el uso de la sincopa, insistencia rítmica, timbres instrumentales insólitos difícil de encontrar en otro tipo de música, improvisación y las voces con desgarro. Los instrumentos más habituales dentro del jazz son la corneta, la trompeta, el trombón, el saxofón, la tuba y el fliscorno, siendo estos instrumentos de viento de metal. El clarinete, viento de madera, el contrabajo de cuerda, la batería siendo percusión de membrana, el piano, tecla y cuerda, siendo también utilizada la voz. Unos cuantos músicos del jazz muy importantes son Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Charles Mingus. Rhythm and Blues. En este género hay un estilo de música afroamericana que tuvo su origen en Estados Unidos, proveniente del blues, el jazz y el gospel. Algunos la describen como una música basada en el jazz, siendo esta movida y urbana, y con un ritmo instante, siendo un gran constituyente de la base musical para el desarrollo del rock and roll. Los instrumentos más comunes del rhythm and blues es la guitarra, el bajo, el saxofón, la batería, el piano, la armónica, el órgano Hammond, la trompeta, teclado electrónico y el contrabajo. Uno de los músicos más importantes de este género es Leon Bade, entre algunos más. Soul. El soul es un género que tuvo sus orígenes en Estados Unidos. La influencia de este género ha repercutido de gran manera en corrientes de otros géneros como el rock y el pop. En los orígenes del blues se encuentran las melodías del rhythm and blues, también conocido de forma abreviada como R&B. Solomon Burke fue quien primero introdujo el término en uno de sus discos, lo nombró como Rock and Soul en 1964. Solomon era un obispo. Al considerar este punto, él no podía cantarle a la música del diablo. 3 años antes de que el saxofonista King Curtis ensayara una definición del género con su memorable Memphis Soul Stew. Después de colocar soul dentro de diferentes obras musicales, se comenzó a considerar como un género, no solo por colocarlo en diferentes obras musicales, sino también porque había una melodía que lo caracterizaba. Soul, traducido al español, significa alma, siendo este un género de música oscuro y norteamericano que surge en la década de 1960. En este género se mezcla algunos elementos del gospel, blues, pop y rock. Lo que caracteriza al soul son los ritmos pegadizos, acentuados por palmas, y movimientos corporales espontáneos, siendo esta unos importantes elementos del soul.
La llamada y respuesta entre el solista y el coro con un sonido vocal particularmente denso. Los instrumentos que se utilizan en el soul son el piano, la guitarra, el bajo eléctrico, los teclados, sintetizadores, el órgano, el saxofón y las voces. Música disco. Este es un género de música de baile, siendo un derivado del rhythm and blues, que se mezclan elementos de géneros anteriores a este, como el funk y el soul, con algunos toques latinos en muchos casos. En este género se popularizó en las salas de baile a mediados de los años 70. La música disco surgió como un movimiento en 1975. Bobby LaHire, considerado el rey de la música disco. Los instrumentos que se usan en este género son los violines, violas, sellos, guitarra eléctrica y el piano eléctrico. Músicos importantes de este género y grupos también es Barry White, Donna Summer, The Tramps y el grupo ABBA. Heavy metal. El heavy metal, o también conocido en español como metal pesado, es un género musical que contiene elementos del rock and roll, blues y música clásica. Este género se caracteriza por ritmos potentes, logrados mediante la utilización de guitarras distorsionadas, batería con doble pedal y bajo pronunciado. Este es un género musical que nació a finales de los años 60 y principios de los años 70 en el Reino Unido e incluso en los Estados Unidos. El sonido que produce el metal es un sonido de timbre fuerte. Los instrumentos que se usan en el heavy metal son la voz, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería y el teclado electrónico. Músicos importantes dentro de este género que es el heavy metal es Corey Taylor, Ozzy Osbourne y Sammy Hagar. Rock and roll. Los primeros en grabar una canción considerada como rock and roll fueron Bill Haley y sus Cometas. Grabaron en 1952 el tema Rock the Joint, siendo luego la canción Rock Around the Clock, siendo este el primer éxito en rock and roll. La diferencia en rock y el rock and roll es que el rock es un tipo de música y el rock and roll es un género. Charles Edward Anderson Berry, el legendario Chuck Berry, considerado el primer cantante de rock and roll, indiscutiblemente como uno de los pioneros y forjadores de la música de rock and roll. Los instrumentos más comunes dentro del rock and roll son la guitarra eléctrica, el contrabajo, el bajo eléctrico, la batería, el piano y el saxofón. Los artistas más reconocidos del rock and roll son los Beatles, Queen, The Rolling Stones, Guns N' Roses y Elvis Presley, siendo este considerado uno de los primeros íconos dentro del panorama musical. Así, Elvis Presley es y será siempre el rey del rock and roll. Podemos decir que los compositores contemporáneos persiguen una misma finalidad, la de crear un nuevo lenguaje musical por medio de distintos elementos expresivos. Como en todas las épocas, existen antagonistas entre los compositores respecto a la técnica y la estética, lo que ha dado lugar a la creación de diferentes escuelas como, por ejemplo, la impresionista, la concreta, la aleatoria, etc. Grandes compositores de música religiosa han sido Bach, Mozart y Orlando de Lasso, 1532 a 1594, quien compuso 75 misas. Más artistas son Gustavo Mahler, 1860 a 1911. Alcanzó la cúspide de su carrera en 1888, al ser nombrado director de la Ópera Real de Budapest, primer maestro de capilla del Teatro de la Ópera Municipal de Hamburgo y, finalmente, director de la Ópera de la Corte de Viena. Ricardo Strauss, 1864 a 1949.
Sus excepcionales dotes de director de orquesta le permitieron, desde temprana edad, obtener los principales puestos de director musical del Teatro de Meiningen, del Teatro Real de Múnich, de la Ópera de Berlín y de la Ópera Estatal de Viena. Antonín Dvořák, 1841 a 1904. A los 16 años empezó a ganarse la vida como violinista de la Orquesta del Teatro Nacional, donde quedó vivamente impresionado con la personalidad de Smetana. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Mozart fue un genio musical por excelencia, niño prodigio y compositor fecundo. A los 5 años ya tocaba el piano y el violín y componía minuetos. Su primer maestro fue su padre, Leopoldo Mozart, quien se preocupó por la educación musical tanto de él como de su hermana María Ana. Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Su padre, que era cantante del principal elector, influido por el ejemplo de Mozart, concibió la idea de cultivar el excepcional genio musical de su hijo para asombrar al mundo con otro niño prodigio. ¿Sabías que la música terapéutica es la que se emplea en algunos hospitales con fines curativos? ¿Sabías que la música terapéutica es la que se emplea en algunos hospitales con fines curativos? Recuerda que hay buena y mala música, pero eso no depende del género del que se trate, sino de la calidad con la que esté hecha y sea interpretada. Algunas de las obras musicales más famosas son Claro de Luna, Beethoven, El Mesías, Handel, Pequeña Serenata Nocturna, Mozart, Para Elisa, Beethoven y Sinfonía número 5 de Beethoven. Aquí te van algunos datos curiosos sobre la música. Tener todo el día una canción sonando en nuestra cabeza y no poder olvidarla se conoce como gusano musical. Cuando escuchamos música se libera dopamina en nuestro cerebro, como cuando tomas drogas o comes. Tocar algún instrumento musical puede mejorar la comunicación verbal. El tipo de música que nos gusta a la edad de 20 años suele ser el tipo de música que nos gustará el resto de nuestra vida. La forma en la que percibimos el mundo se relaciona con el tipo de música que escuchamos. ¿Y tú ya sabías esto?